de gestión de Imerco y va a ser un taller de introducción al Excel. La idea es que puedan ir haciendo sus preguntas, ahí Emanuel igual se va a presentar y que sea muy útil para todos ustedes. Emanuel, dale nomás. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días y gracias por su asistencia a este pequeño curso de introducción a Excel. Bueno, me presento, mi nombre es Emanuel Levín, actualmente soy jefe de control de gestión en la empresa Dimerco, ya soy ingeniero civil industrial y también ingeniero en informática. Ya, acá en Dimerco llevo yo actualmente 11 años, pero toda mi vida he estado siempre destinado al área de la informática, de las tecnologías de la información. ¿Ya? Entonces, la idea de este pequeño curso es darle a ustedes un pequeño barniz, ¿cierto?, de lo que es Excel, ¿ya? Excel actualmente es un mar gigantesco, ¿ya? Nosotros vamos a ver solamente como una pincelada, el 0,01%, ¿no?, de esta herramienta, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poco ¿qué es Excel? Excel actualmente es un programa que fue desarrollado por Microsoft allá por los años 80, ¿ya? Y este pertenece a una suite ofimática que tiene distintos programas, Word, PowerPoint, entre otros, ¿ya? Eh, Ahora la pregunta es, ¿para qué nos sirve Excel? ¿Ya? Ahora, dada la versatilidad que tiene este software, lo podemos ocupar para distintas cosas, ya tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional y dentro de cualquier empresa, ¿ya? Hoy en día, tanto bancos como aseguradoras, navieras, las empresas que ustedes se imaginen, ocupan este software. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros poder llevar información clara, ordenada, ya sea de pagos, por ejemplo, ya sea de venta, en colegios, por ejemplo, saber, no sé, el promedio de un alumno, saber si es que está aprobado o reprobado, etcétera. Entonces, Excel nos permite hacer un montón de cosas. La gracia que tiene Excel es que organiza los datos en fila y columna, ¿ya? Bueno, como lo vamos viendo, los datos que tiene Excel nos permite a nosotros manejarlos de tal forma que cada celda es una referencia única y nosotros podemos irla referenciando, podemos ir haciendo un montón de cosas con esa celda, ¿ya? Las características que tiene Excel es que muestra la matriz de 2 dimensiones, ¿ya? Y como les comentaba, esto cada celda tiene una dirección única, ¿ya? Bueno, para que puedan entender esto lo vamos a ver con pequeños ejemplos, ¿ya? Bueno, eso fue como a grandes rasgos Excel, ¿ya? Ahora vamos a la parte práctica, ¿ya? Así que Excel actualmente nosotros lo podemos abrir de dos maneras, ¿ya? Uno es a través de un acceso directo, que por ejemplo en este caso yo tengo la versión 2016, y para entrar solamente le hago doble clic, ¿ya? Ahí me abre la ventana y me sale un montón de cosas, puede parecer como terrible, pero en realidad son como ayuda, ¿ya? Cuando ya estamos más familiarizados con Excel, Excel nos damos cuenta que nos permite hacer presupuestos personales, gráficos, etcétera. Ya nosotros aquí vamos a pinchar libro en blanco. ¿Ya? Esta es una forma de abrir Excel. ¿Ya? Vamos a cerrar. Otra forma también de abrir Excel es que aquí en la barrita inferior izquierda tengo la palabra, ¿cierto? Una barra que se llama buscar. Entonces acá yo pongo Excel y me aparece acá arriba. Entonces yo le hago clic, no solamente, y nuevamente me aparece. O sea, tengo esas dos formas de buscar, de abrir Excel. Ya, acá en primera instancia tenemos un montón de herramientas que puede parecernos intimidantes por la cantidad de cosas que tenemos, pero podemos ver que en realidad esto no es tan complicado, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la opción archivo, en donde si nosotros pinchamos acá, nos dan distintas opciones. Abrir, por ejemplo, un nuevo documento, guardarlo, imprimir, ¿ya? Cerrar el documento, etcétera. O sea, podemos hacer distintas cosas.
Acá insertar, podemos insertar tablas dinámicas, que esto ya requiere como otro curso, porque es bastante interesante esto. Gráficos, insertar tablas, gráficos recomendados, etcétera. Podemos también ver impresiones, establecer áreas de impresiones, ¿ya? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que tenemos hojas grandes y queremos imprimir solamente una porción, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos, perdón, podemos establecer ciertas áreas que nosotros queremos imprimir, ¿ya? Bueno, como les comentaba, la Excel, ¿cierto? Es una matriz de 2x2 en donde las columnas están establecidas a través de letras, A, B, C, D, etcétera, y por filas, a través de números, ¿ya? La gracia que tiene esta versión es que Excel actualmente, si yo voy al final de la celda, para ir yo al final de la celda, aprieto la tecla Control y la flecha hacia abajo y voy hacia la última celda, ¿ya? Como se puede apreciar acá, Excel me permite almacenar 1.048.576 registros, ¿ya? Hacia, como fila, ¿ya? Como columna, puedo llegar yo nuevamente apretando la tecla Control y hacia el lado, en este caso hacia el lado derecho, puedo llegar hasta el XF, no alcanzo a ver aquí por la pantalla. Entonces, es mucha la información que puedo almacenar, ¿ya? Con esta versión, ¿ya? Para volver al principio, aprieto nuevamente la tecla Control y la flecha izquierda. Y ahí me voy al principio, ¿ya? Como les mencionaba, Excel, ¿cierto? Se maneja a través de celdas y cada celda es única. Y se maneja a través de filas y columnas, como les mencionaba. Entonces yo, por ejemplo, si pincho acá, yo digo que estoy en la celda C, columna C, fila 4, acá. ¿Ya? Si, por ejemplo, puedo pinchar en la celda E7, estoy en la columna E, fila 7. ¿Ya? Otra forma también de irme a una celda específica es acá arriba, en el sector izquierdo superior, me sale un número, que es la celda en la cual yo estoy actualmente, E7, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, no sé, ir a una celda H12, por ejemplo, la escribo y me manda hacia ese destino, ¿ya? Yo acá yo puedo hacer distintas cosas. La gracia que tiene Excel es que yo puedo colocar datos alfanuméricos. ¿Qué significan datos alfanuméricos? Que yo puedo colocar letras y números y símbolos especiales, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo escribir, no sé, la palabra total, ¿ya? Le aprieto Enter y se escribe. También puedo, no sé, escribir un valor X, por ejemplo, no sé, 25.000. Entonces puedo escribir tanto letras como números. También puedo escribir, no sé, 1A, por ejemplo. Y, o sea, puedo escribir lo que, de cierta manera, lo que lo que mi imaginación me indique. Puedo poner símbolos especiales. Y también, o sea, no, Excel me permite escribir distintos tipos de caracteres, ¿ya? También Excel, qué gracia, qué otra facilidad nos da, que yo a los números, yo le puedo dar un formato, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo 25.000 aquí, pero así a simple vista no se ve bien, no se interpreta bien el número. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy acá al menú, a la barra de herramientas que les mencionaba antes, y acá yo puedo darle formato al número. Por ejemplo, si yo pincho el símbolo peso, me sale una ayuda, me dice formato de número de contabilidad. Da formato de dólares, euros u otra moneda. En este caso, como está configurado en pesos chilenos, si yo aprieto ahí, me aparece 25.000 con puntos y un símbolo de peso. O sea, me permite a mí también poder visualizarlo de una manera más correcta. O sea, por ejemplo, no sé, si yo escribo aquí 25.000, pensando que quizás puse bien 25.000, pero si yo pongo nuevamente aquí, me doy cuenta que en realidad le puse 250.000. O sea, me equivoqué. ¿Por qué? Porque a veces está susceptible a error. Entonces, me ayuda a escribir bien el formato que yo deseo, ¿ya? Otra cosa que también me permite Excel es que yo a los textos
yo les puedo dar un formato. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí la palabra total, ¿ya? Y puedo decir ya que esta palabra, no sé, está en color rojo. Y además que esté en rojo, este de acá que esté en negro, ¿ya? Y que esté en cursiva, por ejemplo, o subrayado. O sea, Excel me permite hacer un montón de cosas. Incluso aquí también puedo darle el tipo de fuente. Por ejemplo, puedo decir que no quiero esta fuente, no me gusta, sino que quiero colocar otra, no sé, esta, Berlin Sans. Y me sale de esa forma. Y yo puedo agrandar incluso el formato. ¿Se dan cuenta que aquí Excel me permite ir colocando el tamaño que quiero, el color que yo quiero? Incluso el fondo de la celda, que actualmente está en blanco, yo le puedo colocar otro fondo, por ejemplo, un fondo azul, o un fondo, no sé, amarillo claro, o damasco. No soy muy bien para los colores. Entonces yo puedo ir dándole distintos formatos. También Excel me permite a mí poder ejecutar distintas operaciones. Por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar potencia de un número, etcétera. Por ejemplo, puedo poner, no sé, 25 y, no sé, y 10, por ejemplo. Entonces, yo quiero saber cuánto es 25 más 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la gracia que tiene Excel? Que yo pongo el signo igual y coloco o referencio con el clic, digo ya quiero que me sume este número más este número. Le doy enter y me suma esos dos números. ¿Ya? ¿Qué es la gracia también que tiene Excel? ¿O qué ventaja también tiene? Es que estas celdas, al estar referenciadas acá en la suma, por ejemplo, yo le hago doble clic y me muestra cuáles están referenciadas. Aquí me indica que está referenciada el G y la H. G5, H5. O sea, la celda G5 es, que está en color azul y H5 que está en color rojo. ¿Ya? Le doy Enter. Y la ventaja que tiene es que si yo, por ejemplo, modifico esta celda, le pongo, no sé, 96 y le doy Enter, acá me cambió el número. O sea, la suma me la hizo en forma automática. No, yo no tengo que estar reescribiendo la suma. O sea, esto me lo va haciendo en forma dinámica. ¿Ya? Si Emanuel, yo, sí, dígame. sí, es que hay alguien con la mano levantada. No sé si podemos ir respondiendo las preguntas al tiro, tal vez. Sí, sí, como quieran. Sí, Sí, por supuesto. Roxana Montaño, o no sé si se equivocó y levantó la mano, pero Sí, le aparece la Roxana. mano. Bueno, tal vez eso, que si quieren ir haciendo preguntas, prender el micrófono y ir haciéndolas al tiro mejor que al final, porque ahí se les va a ir olvidando la pregunta. Exacto. Sí, si Ya, tienen alguna duda, incluso aquí veo en el chat que hay. No. pero no han habido dudas todavía en el chat. Ya, perfecto. Ya, ahí usted Listo. me interrumpe nomás si tienen alguna duda, me avisan, ¿ya? Ya, gracias. Ya, nuevamente entonces, aquí estamos viendo la suma. Entonces aquí podemos, por ejemplo, escribir suma. Podemos escribir aquí, podemos hacer una resta, no sé, de 50 y 40, por ejemplo. Si yo quiero hacer una resta, nuevamente el botón igual, me voy a la celda que yo quiero hacer la resta y coloco el símbolo de resta, que en este caso sería un menos, el guión, y me da la resta. Y nuevamente, al igual como la suma, si yo modifico una celda, la resta se va modificando en forma automática. ¿Ya? Entonces, esta es la ventaja que tiene Excel, es que las referencias quedan en forma dinámica. Entonces, cuando yo digo, ok, voy a sumar tal celda con tal celda, me hace la operatoria que yo estoy ejecutando. ¿Ya? Y entonces yo no tengo que estar reescribiendo en cada instante la operatoria. Entonces, eso a mí me ahorra un montón de trabajo. Otra característica que tiene Excel es que Excel a todo esto le llama un libro. ¿Ya? Y como libro, los libros tienen hojas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos permite Excel? ¿Alguna duda? No.
No, yo creo que se activa el Entonces, micrófono nomás. sí. Ya, entonces, como cualquier libro, ¿cierto? Esto tiene hoja. Y esta hoja yo la veo acá referenciada acá abajo. En este caso tengo hoja 1, que es con la primera que se abre Excel. Yo puedo apretar, Me pidieron, oye, y te invitaron, que se llama ¿a mi cumpleaños? no. Ya, entonces yo aprieto aquí el símbolo más y me agrega otra hoja. Y se dan cuenta, y pareciera que me borró lo que yo antes había hecho. Sin embargo, es otra hoja. Yo pincho acá y acá está lo que habíamos escrito. ¿Ya? Esta es otra hoja. Yo aquí puedo hacer otras cosas. Puedo hacer otro operador, escribir números, lo que sea, y son completamente distintos una de otra. ¿Ya? Si se dan cuenta, no se están solapando, no se están pisando una con otra. ¿Ya? Y así yo puedo ir creando distintas hojas, muchas hojas. Actualmente, si mi memoria no me falla, en esta versión puedo crear hasta 256 hojas. ¿Ya? O sea, es mucha la información que yo pudiese colocar en este Excel. ¿Ya? Ahora, ¿qué ventaja también me aporta esta herramienta? Es que yo a cada hoja la puedo llamar con un nombre específico. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, ya, esta hoja, la hoja 7, va a ser, no sé, control de, no sé, presupuesto familiar, por ejemplo. Entonces acá en esta hoja yo puedo colocar toda la información relacionada al presupuesto familiar, ¿ya? Porque va a estar, me permite a mí darme una idea de lo que esté acá. Por ejemplo, acá yo puedo, no sé, colocar eh, promedio de notas matemáticas, promedio notas lenguaje, por ejemplo. Entonces, acá yo puedo ir colocando todas las notas relacionadas con lenguaje, todas las notas relacionadas con matemáticas, etcétera. Acá, si no sé, yo tengo un negocio, por ejemplo, puedo colocar acá, no sé, cálculo de ventas de mi negocio, por ejemplo, etcétera. Si se dan cuenta también, al momento de agregar nombres, se me empieza como a desaparecer acá la hoja. Aparecen como 3 puntitos. Entonces, para yo irme a la celda que yo quiero o ver qué es lo que tengo más allá, se me abre aquí una barra deslizante, que son unas flechas. No sé si se logra ver. La flecha es chiquitita. Entonces yo pincho acá y me va avanzando. Y para devolverme es lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Ya? También, por ejemplo, si yo creé hojas y hay hojas innecesarias y yo necesito borrarlas porque no es necesario que estén ahí, yo pincho en la hoja que quiero que esté ahí. Luego con el mouse, botón derecho y esa es la opción eliminar. Entonces pincho en la opción de eliminar y se elimina de acá. Lo mismo acá, botón derecho, eliminar y se elimina. Acá dice que Microsoft eliminará permanente esta hoja. ¿Desea continuar? Si se dan cuenta, en la hoja anterior ese mensaje no me aparecía, pero acá sí. Y esto debido a que aquí tengo información. ¿Ya? Entonces Excel piensa que esta información puede estar referenciada también en otra hoja. ¿Ya? Una ventaja más que tiene Excel es que la información que yo tengo en una hoja, por ejemplo, cálculo de venta, yo la puedo referenciar, no sé, por la hoja, en otra hoja, que me esté calculando, por ejemplo, márgenes. Por ejemplo, también tengo los promedios de cada asignatura y puedo crear una hoja principal que se llame, no sé, promedio de nota y puedo referenciar a cada una de esta hoja de lenguaje, matemática, religión, etcétera. Entonces, Excel piensa que yo estoy haciendo este tipo de referencia. Entonces, por eso me sale este mensaje. ¿Desea eliminar? Yo le pongo que sí, porque en este caso son datos que no están referenciados en ningún lado. ¿Ya? Otra cosa más que puedo hacer yo aquí es que puedo darle formato, por ejemplo, al texto. Puedo combinar celdas, por ejemplo, yo digo, estas dos celdas las voy a combinar. ¿Qué significa combinar? Que yo tomo todas estas celdas
y me quedan solamente como si fuesen una, ¿ya? Por ejemplo, yo seleccioné estas dos y me voy aquí arriba donde dice combinar y centrar y me sale como un pequeño ejemplo, ¿ya? Y una pequeña descripción. Entonces me dice, ok, combine y centra el contenido de la celda seleccionada en una celda de mayor tamaño. Entonces yo pincho acá, combinar y centrar, y si se dieron cuenta, eh, alguien tiene, parece que el control de la pantalla. Me sale como una rayita. Em, Acá. Ya. Entonces, si se dieron cuenta, yo le puse combinar acá, la línea del medio que está acá desapareció, pero en este sector no. ¿Y es por qué? Porque para Excel ahora esto es una nueva celda. Entonces aquí yo puedo colocar un mensaje. ¿Ya? Puede ser incluso un mensaje largo y me lo va a combinar, me lo va centrando. ¿Por qué? Porque acá arriba está centrado, está pinchado por defecto la opción de centrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo, no, yo quiero alinearlo, por ejemplo, a la izquierda o alinearlo a la derecha. ¿Ya? Lo puedo ir centrando a donde yo quiera. ¿Ya? Si tienen dudas hasta el momento, me avisan nomás. ¿Ya? Por ejemplo, yo a un número X le puedo decir, no sé, 0,5, por ejemplo, y en realidad este número 0,5 es un formato de un porcentaje. Entonces, nuevamente me voy acá arriba y donde está el estilo de número, me voy al lado que tengo el símbolo de porcentaje y automáticamente me lo asigna a un número. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, 50%. ¿Ya? Entonces, veamos, por ejemplo, cómo funcionaría todo esto que vimos haciendo o realizando un pequeño ejercicio. Por ejemplo, presupuesto familiar. ¿Ya? Me voy a ganar acá en la celda C4 y vamos a colocar un pequeño mensaje, ya que se va a llamar presupuesto familiar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá podemos colocar los ingresos. Ya, no sé, en promedio hoy el sueldo mínimo en Chile está como en 360.000 líquidos más, aproximadamente. ¿Ya? Y acá podemos colocar los egresos, o en todo lo que gastamos. ¿Ya? ¿En qué gastamos generalmente? Arriendo o dividendo, ¿cierto? En alimentación, en movilización. ¿Ya? Entonces digo, ya, un arriendo, ¿cuánto vale aproximadamente? Siendo así como bien optimista, pongamos un arriendo no sé, de 150.000 pesos, ¿ya? Para efectos de este ejercicio, ¿ya? Para temas de alimentación, no sé, digamos que gastamos, no sé, pues, en la familia, no sé, 60.000 pesos, ¿ya? Y en movilización, no gastamos en total en transporte, no sé, 50.000 pesos, ¿ya? En movilización. Entonces, nuevamente, para saber si es que los formatos que escribimos están bien, seleccionamos donde estamos acá y arrastramos hasta dónde queremos nosotros darle el formato. Por ejemplo, yo quiero seleccionar todo esto. Entonces, tomo el mouse, le hago clic y hacia abajo, si se dan cuenta, queda remarcado y digo, me voy acá nuevamente acá arriba, donde está el símbolo peso. Y pincho ahí y a todo esto le dio un formato de número, ¿ya? Formato de peso. Con lo cual es mucho más entendible como lo habíamos escrito anteriormente, ¿ya? Entonces yo digo, ok, perfecto, pero quiero saber cuánto es lo que yo destino a gastar en arriendo, movilización y alimentación. Entonces yo, por ejemplo, digo ya, total egresos, ¿ya? Si se dan cuenta acá, egresos como que me salió un poquitito de la casilla, ¿ya? Entonces para poder corregir esto, yo me voy acá arriba y se dan cuenta, el símbolo del mouse cambia. Antes era una cruz blanca, ahora es una cruz negra, que tiene dos flechas.
Eso significa que yo puedo ajustar esta celda, ¿ya? Entonces yo la corro un poquitito más para allá y ahí se corrió todo esto. Y todo esto quedó tal cual, no se distorsionó nada, no se cambió nada. Y esto, como es un mensaje que es bien grande, yo puedo decir, ok, quiero que todo esto esté en estas tres celdas. Entonces, nuevamente, combinar y centrar. Y ahí me lo combinó y me lo centró. ¿Ya? Entonces, mi pregunta era, ok, ¿cuánto gasto yo en arriendo, movilización y alimentación? Y para esto ya estamos a otro, lo podemos hacer de dos maneras. Uno es sumando como lo habíamos hecho anteriormente acá, ¿cierto? Como lo habíamos hecho acá, y, o sea, y referenciando cada celda, ¿cierto? Referenciamos G, H, etcétera. Entonces nos vamos a presupuesto. Entonces colocamos símbolo igual, colocamos, ya quiero sumar más este, más alimentación, más movilización. Le doy Enter y me dice que mi total de ingresos son de 260.000 pesos. ¿Ya? Otra forma de hacerlo es que yo me coloco, este lo vamos a borrar. ¿Ya? Otra forma de hacerlo, haciendo lo mismo, es usando funciones. ¿Qué son las funciones? Las funciones son pequeñas ayudas que nos permiten a nosotros hacer algún tipo de operatoria de forma más rápida, ¿ya? En este caso teníamos tres ítems: arriendo, movilización y alimentación. Pero ¿qué pasa si tuviéramos 10 o 20 o 100, ¿ya? O si tuviéramos mucho más ingresos, etcétera. Entonces, estarlo sumando uno por uno que nos puede volver tedioso en un momento. Para esto Excel nos da una ayuda que es la función autosuma, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Sumo automáticamente todo. El total aparecerá después de la celda seleccionada. Entonces yo pincho en autosuma y acá, si se dan cuenta, ahora el color cambió, ahora está como un color más azul claro, ¿ya? Entonces me dice, ok, va a sumar. ¿Desde qué celda? Desde la celda E10, que es desde arriendo, hasta la celda E14, movilización, o sea, perdón, hasta acá abajo, ¿ya? Entonces yo le doy Enter y nuevamente llego a lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de haber hecho esto? Es que si yo el día de mañana colocara, no sé, un ítem de, por ejemplo, ahorro, y digo, ok, como familia, no sé, vamos a ahorrar, no sé, 20.000 pesos, automáticamente, ¡pum! Total de ingresos, me hizo la sumatoria al tiro. ¿Por qué? Porque el rango que yo le di fue todo esto. Incluso aquí yo le puedo agregar otro ítem más, de lo que sea. ¿Ya? Entonces yo ahora puedo decir, ok, ¿cuánto es la diferencia entre lo que yo gano versus lo que yo gasto? ¿Ya? Entonces acá vamos nuevamente a la operatora que vimos delante. Yo digo el botón igual, total ingresos, ¿cierto? Entonces voy con el mod, digo, esta es la celda que quiero restar. Esta celda menos la celda E15, que es el total de ingresos. Y le doy Enter y me doy cuenta que quedo con un saldo de 80.000 pesos. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo ir manejando mi presupuesto. Entonces yo digo, ok, entonces en alimentación digo, ok, entonces puedo subir un poquitito más. Puedo decir, ok, vamos a gastar 80.000 pesos porque subió las cosas en el súper, en la feria, qué sé yo. Entonces le doy Enter y si se dan cuenta, este monto cambió y el monto también de diferencia cambió. Entonces el Excel es más dinámico en ese sentido. O sea, yo cada cambio que voy haciendo en un lado se va reflejando en otro. Pero yo a la vez también a esto le puedo ir dando formato, ¿ya? Porque así de buena primera se ve muy como muy tedioso. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le puedo ir dando colores, formatos, ¿no? Formatos de colores, de texto, etcétera. Entonces, yo digo, ok, voy a seleccionar esto y eh, digo acá, ok, ¿qué estilo quiero darle?
Entonces, perdón, le doy aquí estilo. Entonces, voy a pinchar, por ejemplo, ese. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago yo? Digo que aquí yo tengo bordes, ¿ya? Entonces aquí digo que voy a marcar todo este borde. Entonces me salgo de acá y me lo marco como un borde, ¿ya? Nuevamente esto, si quiero seleccionar o quiero colocar a todo esto un borde, selecciono todo esto y como ya lo había seleccionado anteriormente y está marcado, yo lo puedo pinchar de esa manera. ¿Ya? Entonces me digo que, pero esto, por ejemplo, este encabezado de acá, yo creo que esté en color, no sé, azul o celeste. Y que además el color de la fuente o el color de la letra esté en blanco. Y además esté en negrita. Entonces aquí entonces digo que el ingreso va a tener un color, no sé, verde, blanco y con negrita. ¿Ya? Y después digo que los egresos van a estar con un color, no sé, naranjo, blanco y con negrita. Entonces yo le voy dando formato a esto, ¿ya? También, ¿qué puedo hacer acá? Puedo hacer... A ver, espérame un momentito, por favor. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Puedo irme a la opción de vista y pincho la opción líneas de cuadrícula y se me desaparecen todas las cuadrículas acá. Entonces ya me queda mucho más, me empieza a dar otro toque ya, empieza a tomar otro formato. Y nuevamente acá pincho, inicio, y sé que acá, no sé, ese color negro y color blanco. No se ven. No fue muy buena la selección del color. Por ejemplo, verde. Mm. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo hacer distintas cosas. Entonces yo puedo ir haciendo lo que, voy colocando el ítem que se me ocurra, ¿cachai? Un montón de cosas que yo puedo ir colocando. Entonces esto me permite a mí llevar mi presupuesto familiar, saber en qué estoy gastando de más o saber si es que voy a llegar a fin de mes, ¿ya? Pero ya aquí ya lo estoy viendo más con datos reales. Entonces eso me va a permitir a mí tomar una decisión, ¿ya? Esto es desde el punto de vista personal. También lo podemos ver quizás, no sé, un colegio que tenga, no sé, esté impartiendo, ¿cierto?, la asignatura de matemática y tenga, no sé, tres distintos alumnos. Juanito, Pepito, por ejemplo, Daniel, Jimena, María. ¿Ya? Entonces aquí yo digo, estas corresponden a matemáticas. Aunque yo sé que acá es de matemática porque la hoja me indica. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo poner aquí la nota 1 hacia el lado, la nota 2, la nota 3, la nota 4. ¿Ya? Entonces aquí puedo ir colocando distintas notas. Por ejemplo, no sé, un 7 sacó Juanito en la primera prueba, se sacó después un 5,5 en la segunda, un 6,3 en la tercera y un 6,1 en la cuarta. Repito, se sacó un 4, por ejemplo, aquí se sacó un 3,8, un 5,2 y un 5,1, por ejemplo, en la nota cuarta. Daniel se sacó, no sé, un 6,2, un 4,3, un 5,8 y un 6. Jimena sacó un 7, un 6,5, un 4,2 y un 3,5, por ejemplo.
Y María, saco un 6, 2, 6,2, perdón, un 5,8, un 7, un 3,6. ¿Ya? Entonces, ahora yo quiero calcular el promedio. ¿Ya? Si se dan cuenta, delante usamos una función, ¿ya? Que es la función suma, ¿ya? Acá Excel me da a mí también indicios de cómo están mis datos comportándose en mis valores. Por ejemplo, si yo selecciono todos estos datos de Juanito, me indica acá abajo, en la parte inferior derecha, me dice que hay 4 valores, ¿ya? Que ellos suman 24,9 y que hay un promedio de 6,2, ¿ya? Esto me lo da por un alumno, ¿ya? Si selecciono a Pepito, lo mismo, va variando. Daniel, Jimena, María, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo yo calculo el promedio? El promedio es la sumatoria de todas las notas, ¿cierto? Dividido por la cantidad de notas. En este caso, sumo todas estas notas y las divido en 4, ¿ya? Nuevamente, signo igual, y aquí yo tengo la función suma, ¿cierto? Escribo la función, o más bien dicho, la busco acá, y aquí me da la función suma, ¿ya? Le doy a aceptar y me dice ya, ¿cuál es el número? Ya, digo, voy a sumar este número. ¿Cuál número más? Ese número. ¿Se dan cuenta? Me va colocando la referencia de la celda. ¿Ya? El número 3, ese número. El número 4, este. Aceptar. Y me calcula la suma. Y nuevamente, para comprobarlo, digo 24,9, 24,9. ¿Se dan cuenta? El Excel me va haciendo esta ayuda en forma instantánea. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Es que yo puedo copiar esto. ¿Cómo lo copio? Botón derecho, copiar. Y digo, ok, porque la operatoria es la misma para todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono donde quiero pegarlo. En este caso quiero pegarlo hasta acá. Botón derecho. Y me salen distintas opciones de pegar. Entonces, digo, pegar. Tum. Y me pega el dato. Entonces, para saber si esto está bien, hago doble clic y digo, ok, me está tomando estos valores, esta celda. Estamos bien. Para salir de esto, aprieto la tecla escape. Y ahí me salgo de lo que estaba anteriormente. Después doble clic nuevamente. Ok, está bien. Doble clic y la tecla escape. ¿Ya? Ahora, una ventaja que también tiene Excel es que yo no es necesario que coloque cada referencia de cada celda. ¿Ya? Para esto Excel, ¿qué me permite hacer? Digo, ok, voy nuevamente a la función suma. Vamos a borrar esto. Y me voy nuevamente a la función suma y le doy a aceptar. Y una vez con el mouse, ¿cierto? Haciendo el clic hasta donde quiero sumar, que en este caso sería esta celda, me dice, va a sumar desde la celda E5 hasta la celda H5. Le doy a aceptar y me vuelvo a calcular el promedio. O sea, me vuelvo a calcular la sumatoria. ¿Ya? Entonces, ahora ya necesito calcular el promedio. Entonces, para calcular el promedio, digo, ya la sumatoria, esto, y dividido en 4. ¿Ya? Le doy Enter y me calculó el promedio. Entonces, si se dan cuenta, tengo 6,225. Si yo me voy acá, tengo mismo 6,6225. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para copiar esta fórmula hacia abajo, botón derecho del mouse, copiar, lo que yo quiero pegar acá, botón derecho, pegar. Y me calculó el promedio en forma automática. Nuevamente me hizo la sumatoria, entonces yo para corroborarlo, 4,525. ¿Ya? Entonces, yo digo, ok, pero esto tiene muchos decimales.
y yo lo quiero solamente con 2 decimales o con un decimal. Entonces, selecciono todo mi rango de datos y me voy acá nuevamente a la barra de herramientas y me sale la opción aumentar decimales o disminuir decimales. Entonces, yo lo quiero con 2 decimales, o sea, con un decimal. Entonces, ahí solamente tengo un puro decimal, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esta manera yo tengo promedio. Entonces, yo, por ejemplo, quisiera saber si es que el alumno aprobó o reprobó esta asignatura. ¿Ya? Entonces, vamos a usar otra función que se llama la función si. ¿Ya? Entonces, yo nuevamente me voy acá a las funciones y aquí tengo un montón de funciones acá, que son de tipo financiero, de tipo fecha y hora, matemática, estadística, de texto, ingeniería, compatibilidad, un montón de funciones. ¿Ya? Y aquí me hice usar recientemente porque son los que he ocupado yo principalmente, ¿ya? Pero generalmente estas son como las estándar, ¿ya? Entonces yo digo, voy a ocupar la función sí. Entonces aquí me sale una pequeña leyenda. Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. En este caso digo, si el promedio, lo de esta celda, ¿ya? Es mayor que 4, es mayor o igual que 4, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el mensaje que yo quiero que aparezca? Coloco entre doble comillas y escribo aprobado. En caso de que sea menor a 4, o sea, por ejemplo, le dio 3,9, el mensaje que me va a aparecer, quiero que aparezca es reprobado, con paréntesis. Le doy a aceptar y ahí me aparece aprobado o reprobado. Y si se dan cuenta, aquí me aparece la función escrita. Sí, yo puedo hacer doble clic aquí. Sí, I5, ¿qué es lo que correspondería a la celda I5? Al promedio. Ah, ya. Si el promedio es mayor o igual a 4, entonces que me aparezca el mensaje aprobado, si no, reprobado. ¿Ya? Para salir nuevamente escape. Y nuevamente para copiar, para arrastrar esto, lo hacíamos con control C, ¿cierto? O sea, con la función copiar y después pegar. Pero también Excel nos permite que arrastremos hacia abajo. ¿En qué sentido? Que acá, si se dan cuenta, hay un cuadrado verde, ¿ya? Y yo arrastro hacia abajo, con el mouse hago clic y empiezo a arrastrar hacia abajo y me arrastra hacia abajo. Entonces, para este curso de 5 niños, están aprobados. Pero pongamos que Pepito, no sé, en esta prueba sacó un 2, un 2,1. Tiene promedio 4,1. ¿Ya? Y no sé, acá se sacó un 4,5. Se sacó un 4. Ah, ya. Sí, ¿por qué me aparece ese mensaje? Porque tengo esto. Porque a veces, ¿qué pasa? Que las aproximaciones, el Excel ahí tiene una pequeña confusión, pero son errores que uno ya con la experiencia y todo se va corrigiendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner que sacó un 4,1. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, aquí me va apareciendo el mensaje en forma automática. Aprobado, si no sé, acá tenía un 5, 4,1, aprobado. Entonces aquí yo puedo ir viendo y colocando cierto tipo de funciones, ya sea la sumatoria y la función sí, ya que son como las más básicas. Eh, por ejemplo, también tenemos, no sé, mm, un cálculo de ventas, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un negocio, donde tenemos distintos productos, en donde lo compramos a un producto X y lo vendemos
a un precio X, ¿ya? Nuevamente aquí hay cierto precio como no se alcanza a ver, entonces yo lo arrastro hacia acá y, y ese es el también. Y le puedo colocar el margen o la utilidad de ese producto. Por ejemplo, no sé, una Coca-Cola de 2 litros, yo lo compro, no sé, a precio mayorista, no sé, lo compro a 1.200 pesos y lo vendo yo a 1.600 pesos, ¿ya? Entonces digo que quiero saber cuánto es el margen, cuánto es lo que yo gano por cada bebida vendida. Entonces, para saber, resto a lo que yo lo vendí menos a lo que lo compré, ¿ya? Entonces, por cada bebida que yo venda, estoy ganando 400 pesos por cada Coca-Cola de 2 litros. Por ejemplo, tengo galletas, no sé, Tritón, por ejemplo. La compro, no sé, en el precio mayorista las compro a 600 y las vendo a 850 pesos, por ejemplo. Nuevamente, para no tener que escribir nuevamente la función, esta resta, esta operatoria, lo arrastro. ¿Cómo? Como se los mencioné antes. Con ese botón que está ahí, con ese cuadradito, el puntero del mouse cambia y yo lo arrastro hacia abajo y me dice que por cada galleta yo gano 250 pesos. Por ejemplo, papas fritas. No sé, las papas fritas las compro a 1.300 pesos y las vendo a 1.700. Y nuevamente me arrastro. Ya, entonces, para darle formato a todo esto, nuevamente selecciono todo. Me voy acá arriba, del formato número y me da el formato del número. Entonces, yo puedo hacer ahora una sumatoria. Por ejemplo, ¿cuánto es lo que yo realmente estoy ganando por todo esto? Entonces, voy a la función autosuma y me selecciona todo en forma automática. Y entonces por cada bebida, por cada galleta y por cada papa frita vendida, yo gano 1.050 pesos. ¿Ya? Entonces, ok, digo que voy a copiar esto mismo que tengo acá arriba. Nuevamente, o sea, en realidad voy a copiar todo esto. ¿Ya? Porque me va a servir. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cuánto fue lo que realmente me dejó como ganancia en una venta ficticia. ¿Ya? Entonces le pongo botón derecho, copiar. En esta celda yo quiero pegarla. Botón derecho, pegar. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar acá, precio venta. El precio de venta era de 1.600 dijimos, 850 y 1.700. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener la cantidad, o sea, cuánto vendimos de cada uno. ¿Ya? Y vamos a ver el precio total. Y vamos a ver la ganancia. O sea, cuánto ganamos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿qué sucede acá ahora? Que si yo escribo 2 por ejemplo, me lo va a colocar como formato número, o sea, como formato de moneda. Y yo lo quiero como un número, solo. Y esto me va a ocurrir para las 3 celdas. Entonces, ¿qué es lo que hago para quitar eso? Selecciono las 3 celdas, botón derecho, formato de celdas. ¿Ya? Y me aparece aquí una pequeña ayuda que digo que yo los quiero ver como números. Que es el separador de decimales y que si son números, son negativos, estén en rojo. En este caso no aplica porque no se venden cantidades negativas. ¿Ya? Le damos a aceptar. Entonces ahora yo escribo el 2 y si se dan cuenta ya no me aparece el símbolo peso. ¿Ya? Entonces digo que de bebidas, pues, no sé, durante el día vendí 10. La galleta, no sé, durante el día vendí 15. Y las papas fritas durante el día vendí, no sé, 14. Entonces ahora yo quiero saber cuánto fue lo que realmente vendí en total.
Entonces yo multiplico el precio de venta, cuánto valía cada bebida, por la cantidad de bebidas que vendí. ¿Ya? Entonces, por bebida, yo en el día vendí 16.000 pesos de bebida. Y nuevamente arrastro hacia abajo y tengo que gané, o sea, perdón, que vendí 12.750 pesos de galleta y 23.800 de bebida. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuánto yo gané realmente? O sea, ¿cuánto es mi utilidad? ¿Ya? Entonces, para esto, yo resto, ¿cierto?, el precio de venta. Voy a colocar paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque el paréntesis me va a ayudar a mí a ordenarme en la operación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Excel tiene cierta jerarquía de operaciones. O sea, Excel va a hacer todo lo que esté dentro de un paréntesis, lo va a hacer primero. ¿Ya? Si no, lo va a hacer por una prioridad de operaciones. En este caso, primero una potencia, multiplicación, división, y al último la suma y resta. Si no lo hago así, me va a dar un valor que no va a ser el real. ¿Ya? Entonces digo, el precio de venta menos el precio de compra, que lo tengo acá. Cierro paréntesis. ¿Ya? Y a esto yo lo multiplico por la cantidad que yo vendí. Entonces, nuevamente voy a seleccionar todo para que me dé el formato automáticamente. Yo digo, durante el día yo gané 4.000 pesos por bebida. ¿Ya? O sea, vendí 10 bebidas, con lo cual gané 4.000 pesos. Y nuevamente arrastro. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la celda está en celeste, que es el precio de venta, en rojo el precio de compra, por en morado, que es la cantidad. Enter. Si se dan cuenta, por eso que yo copié y pegué esto. ¿Por qué? Porque si aquí hubiese puesto Coca-Cola, galleta, papa frita, y aquí Coca-Cola, no sé, papa frita y galleta, o sea, si hubiese invertido el orden, no lo hubiese podido hacer de esta manera. Que hubiese tenido que ir uno a uno. Entonces, la gracia que tiene Excel es que si yo lo coloco de la misma manera, yo después llego, copio y pego nomás. Entonces me permite a mí mover los datos de forma tal que yo los pueda usar a mi antojo. ¿Ya? Entonces yo digo, ok, quiero saber cuánto gané en el día. Entonces digo total por día, nuevamente autosuma. Enter. Entonces yo por este día de venta, yo gané 13.350 pesos. Entonces si yo con ese puedo hacer un montón de cosas. Puedo hacer presupuestos familiares, puedo hacer cálculo de nota, puedo administrar un negocio, o sea, con el negocio yo sé ya cuánto más o menos puedo ir ganando, puedo ir perdiendo. Si por ejemplo el día de mañana, no sé, la bebida me la subieran a 1.500 pesos, mi ganancia va a bajar a 1.000 pesos. ¿Ya? O la galleta, si me la suben o no sé, o baja a 400 pesos. No sé, ahí yo voy. Lo bueno es que como está todo referenciado, es el Excel hace esa referencia que los une todas las celdas, todas las filas, columnas, etcétera, que yo puedo modificar un dato y si está referenciado, yo lo cambio en otro lado. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Ninguna por acá, todo claro. Parece que quedó todo clarísimo. Qué bueno. Estuvo realmente muy bueno, Emanuel, muy práctico y yo creo que le va a servir mucho a todos. Pero sí, este es el momento de hacer cualquier pregunta si tienen. Bueno, parece que no hay preguntas. Vamos a terminar entonces el webinar, ¿o no, Emanuel?
Bueno, ¿Sí? le damos entonces las gracias a Emanuel. Realmente muy bueno el taller, muy práctico. Yo creo que le va a servir a todos mucho. Bueno, yo cuando partí a usar Excel, yo creo que lo más importante es practicar y ahí uno ir aprendiendo. Así que Claro, como dicen, la práctica muchísimas es el maestro. gracias, sí. Así que Sí. muchísimas Ya, pues, gracias a gracias. ustedes. Disculpen, Gracias. ¿Sí? en el chat creo que una mamita había hecho una consulta. Ah, sí, a ver, acá se preguntan cómo pueden calcular a qué precio tienen que vender los productos. ¿Cómo calcular a qué precio? Es que eso va a depender de su negocio. Si usted, por ejemplo, dice, ok, yo lo quiero vender a, no sé, por ejemplo, en Coca-Cola yo lo quiero vender a 1.800 pesos, ¿a cuánto? Porque finalmente a cuánto lo vendo es también a cuánto lo compro. Si, por ejemplo, no sé, si yo encuentro un lado que en donde, no sé, la bebida vale 1.200 pesos, por ejemplo, voy sabiendo al tiro cuánto margen voy ganando por bebida. Entonces, para eso yo tengo que saber esas dos variables. A cuánto lo voy a comprar, porque yo sabiendo cuánto lo voy a comprar es cuánto yo lo puedo vender. Porque yo tampoco puedo, por ejemplo, vender una bebida de 2 litros a 5.000 pesos, por ejemplo. Porque nadie me lo va a Hola, comprar. mire, por lo que yo veo, ella está como consultando cómo sacar el porcentaje de un producto. Por ejemplo, no sé, son 1.200, sacarle el 30% de utilidad. Yo creo que esa es la pregunta. Ah, ok. Sí, quiero saber cuánto, porque claro, aquí ya está estipulado en pesos, pero no sé cuánto es el porcentaje. Eh, el precio de compra, ¿cómo podemos sacar el porcentaje de margen? ¿A quién se le ocurre cómo podríamos hacerlo? Yo creo que Para que lo hagamos interactivo. Para que lo hagamos interactivo. sacar el, ¿Cómo se le ocurre? para sacar el 30% de los 1.200, no sé, un ejemplo del 30%, sería la celda E por el 30%, y ahí saldría el valor como adicional a los 1.200, ¿no? O por el 1.3 para sacar el valor total, precio de Claro, venta, ¿no? ok. Claro. No, porque esta celda que me está dando acá, por ejemplo, yo digo, ok, tengo 1.560 el precio de compra. ¿Ya? Entonces yo tendría que irme a la celda del precio de venta y digo por 1.3. Entonces, ahí yo digo, si lo vendo a 2.340 pesos, por ejemplo, yo le estoy sacando un 30% de utilidad. Suponiendo que el precio de compra fuera de 1.200 pesos. ¿Eso resolvió tu duda? Kimberly había hecho la pregunta. Sí, gracias. Ya. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, entonces ahora sí cerramos el taller. Muchísimas gracias de nuevo, Emanuel, por estar aquí. Ya. No, pues muchas gracias a ustedes. Y cuando quieran algún curso de Excel o algo, estoy disponible. Podemos hacer un taller 2 ya, como más Sí, difícil. Así que ahí sí, pues hacerlo con vamos fórmula, cosas así. para ir avanzando. Sí, Así que muchísimas gracias y gracias a muchísimas ustedes. gracias a todos. Ya, muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao, chao. Hola, ¿me escuchas?